¿Cómo va? Bueno, espero que muy bien, gente querida. Este es otro video del siciliano en el taller. En esta ocasión les traigo llaves. Eh, Quiero seguir con el tema del correcto uso de las herramientas. Bueno, necesitaría una mano más o tener alguien que me filme para poder demostrar algunas cuestiones, pero voy a intentar hacerlo solo como siempre. Tenemos llaves combinadas, llaves estriadas o cerradas, tenemos llaves especiales y llave de dos bocas o llaves abiertas en milímetros o en pulgadas. Bueno, quería comentarles, hay una norma en la escuela técnica que, bueno, costó unos años poder llevarla a cabo porque, bueno, todos conocen mis comienzos. O sea, se trabajaba con lo que había, con lo que se podía, pero la norma dice que cada tuerca debe tener su llave. O sea, ni la llave de media reemplaza a la de 13, ni la de 13 reemplaza a la de media. Podemos salir de un apuro, una situación usándola, y bueno, pero en lo que es ajuste, donde se ejerce torque sobre una determinada pieza, mediante un bulón o una tuerca, la herramienta debe tener la medida exacta. ¿Por qué? Porque se marcan las tuercas o bulones y eso indica que es un trabajo mal hecho, o no mal hecho, pero mal terminado. También veo que hacen maniobras, que yo ahora no la voy a poder hacer, pero enganchan una con otra de este tipo, como para hacer fuerza y tener más palanca y aflojar. Eso está pésimo. Si la fuerza que uno está haciendo con la herramienta no es la indicada, están estas que son para trabajos de un poco más de fuerza. O sea, son más largas, tienen más palanca, vienen acodadas, vienen planas. O sea, existe una llave para cada necesidad. Tenemos estas, que pueden ser para usos un poco más específicos. En mecánica se necesita mucho esto. Y si no, bueno, tenemos esta de dos bocas. Muchos me dirán, sí, Tano, tenés razón, estas no son para hacer tanta fuerza, pero en plomería, las tuercas y virolas del caño de 3/8 va a la llave de 3/4 y ahí estaríamos imprimiendo fuerza con una llave abierta. Bueno, pero para ese caso existen las llaves francesas. O sea, básicamente lo que quiero que quede claro en este video es que hay distintos tipos de herramientas, ninguna reemplaza a la otra, son todas distintas. Si bien hay un cálculo para decir cuál se asemeja a cuál, o sea, por ejemplo, la 7/16 se asemeja a la 11, la media se asemeja a la 13, la 9/16 a la 14, la 5/8 a la 16, la 11/16 estaríamos entre 17 y 18, la 3/4 podría ser la 19, pero ninguna es sustituible por la otra. Que nos saque de un apuro, que bueno, la utilicemos así en forma cotidiana, está bien, no lo veo mal, pero ante un trabajo de precisión o de ajuste, donde verdaderamente hay que imprimir kilos y grados, ahora bueno, ya hace años se utiliza el famoso ajuste de 13 kilos, 60 grados, por ejemplo, por decir una pavada. La herramienta tiene que ser la indicada. Bueno, se dio la casualidad que arriba del banco tenía un par de bacos. No quiere decir que todas mis herramientas sean baco. De hecho, soy bastante fanático de Raselli y de Inafor, que no sé si tengo dando vuelta alguna, pero bueno. Sí, no. Cuando quiero mostrar las Inafor aparecen las bacos. Pero bueno, básicamente el concepto es ese, el que les dije. Cuando tengan que trabajar en tren delanteros, ese tipo de cosas donde verdaderamente se va a hacer fuerza, utilicen llaves estriadas. Son más largas, se puede imprimir otra palanca y bueno,
traten de no cortar llaves. Me cansé de ver mecánicos que cortaban llaves. Y yo siempre decía que destruían una herramienta. Y me corregían diciéndome, no destruimos una herramienta, cortamos una herramienta para fabricar otra. Sí, bueno, pero después queda para esa determinada función y ya perdiste una llave que puedes usar cotidianamente. Así que bueno, nada. Podría hacer este video un poco más largo porque tengo más tipos de llave, más tips para pasar. Pero bueno, creo que la idea se entendió, el concepto se entendió. Así que bueno, los saludo. Espero que tengan un día excelente y me pongo a trabajar.